Hola, hola, muy buenas y temblorosas noches, ¿no? Tremendo sacudón nos acabamos de pegar, pero bueno, esperemos que todo esté en orden y que solamente haya sido ese sustico ahí para saludarnos y pegarnos el buen sacudón. Pero bueno, aquí estamos y eso es lo importante, siempre encontrándonos en esta que ya se convirtió en una familia maravillosa. Rico vernos por acá de nuevo. Un saludo muy especial a Mónica Montoya, Doctor Tuto, Margara, Marjorie, María Teresa Uribe, Erika Agudelo, Pilar Loaiza, Claudia, Gloria Cadavid, Mauricio Pérez, un abrazo gigante, M. Duque López, Diana Betancourt, Dolly Rueda, Claudia. Hola, hola en todo caso a todos ustedes, pero muy bienvenidos y qué rico que estamos compartiendo, pues, insisto, después de este buen sacudón, estos buenos sacudones también a veces dinamizan la epífisis a propósito de el tema de hoy, la pineal y la sensibilidad, ¿sí? La pineal y la sensibilidad tienen una estrechez muy especial, un contacto muy especial. Y hablar de sensibilidad, pues lo primero que implica es diferenciarla de la sensiblería, que es muy importante. Una cosa es la sensibilidad, pero otra cosa es la sensiblería. Y la sensiblería es aquellos que lloran viendo el boletín del consumidor y que se dejan absorber mucho por todas esas cosas que hay en lo externo. Y está bien ser sensibles, por supuesto, movernos un poco, pero y conmovernos, eso es sensibilidad a flor de piel y bienvenida, pero sin desbordarnos hasta un extremo que nos impida llegar a ser lo que verdaderamente somos, ¿sí? Para volver a activar la sensibilidad, eso implica alertar los órganos de los sentidos e integrarlos en esa pineal que es tan importante. Digamos que existe un centro de integración mayor que es el sexto centro, donde están la hipófisis o pituitaria y la pineal, el hipotálamo, pero en el séptimo centro, donde está la pineal, esa glandulita en forma de piña, ahí viene a haber como una integración mayor que nos prepara en un ascenso mucho más superior y que nos permite, por supuesto, elevar nuestras vibraciones. Esta elevación de nuestras vibraciones implica entonces, primero, activar todos esos órganos de los sentidos, es darnos cuenta que esos sentidos se amplían más allá de la conciencia, es darnos cuenta que los ojos ven más allá de las apariencias, los oídos escuchan más que un simple sonido o un simple ruido y empezamos a escuchar desde el corazón, hay un olfato mayor, nos empezamos a oler las cosas también de una manera distinta y por supuesto se activa el tacto, pero ya no simplemente como la piel y el órgano más extenso del cuerpo, sino como la sutileza que tenemos para poder entrar en esa sensibilidad mayor que hace que realmente empecemos a contemplar sin juicios todo lo que nos está ocurriendo. Así que activar todos estos órganos de los sentidos implica después integrar toda la información que teníamos previa a lo que estamos viviendo, es decir, basadas en experiencias previas y a esto nuevo que estamos descubriendo. De allí que entonces inmediatamente activamos todos esos órganos de los sentidos y activamos nuestra sensibilidad, se empiezan a activar estructuras como la amígdala y el hipocampo a nivel cerebral, que se conoce como el diencéfalo, como la ínsula, que es una zona muy importante del cerebro donde se da la integración de toda la información y la identificación de las sensaciones. Y por supuesto, esto nos lleva a que a través de esas experiencias pasadas, nosotros empecemos a correlacionar, a hilar con cosas que nos han sucedido con anterioridad y que ya traen a través de esa memoria una evocación de sustancias que permiten que entonces vivamos la experiencia de una u otra manera. Pero resulta que existen las famosas personas paz con S, personas de alta sensibilidad, eso traduce ese paz. Y esas personas de alta sensibilidad
normalmente, digamos que tienen ampliados esos órganos de los sentidos y captan demasiado, pero tienen un riesgo y es que se pueden saturar de información y de sutilezas y entonces ya lo que están observando y viviendo se les convierte en algo muy complejo porque ven en cada detalle una cantidad de informaciones que ya interpretan de manera distinta. Por ejemplo, ven la cara de alguien sonriendo e inmediatamente activan, está sonriendo, pero porque evocó esta información que a su vez está relacionada con aquello y seguramente lo que viene a continuación es la reacción de. Y entonces toda esa cantidad de cosas empiezan a complicar la visión de las cosas que, digamos que en estas personas con alta sensibilidad, que por cierto es un proceso generalmente de tipo genético, se empiezan a acercar mucho más a la activación de estos sentidos, pero en un plano ampliado de conciencia. Entonces, por ejemplo, están más cercanos a la clarividencia, a la clariaudiencia y pueden percatarse de muchísimas cosas que aparentemente están ahí para el ciudadano común, pero para ellos están yendo mucho más allá. Pero eso mismo hace que muchas veces pierdan el gozo por la sensibilidad, porque ya en esa integración en el sistema nervioso central hay una cantidad de informaciones mucho más complejas, mucho más difíciles de manejar. Hay una cosa muy importante en nuestro cuerpo, que es lo que se conoce como el sistema de conducción de señales, o los sistemas de conducción de señales, que básicamente son 7 sistemas que utiliza nuestro cuerpo, como la colágena, la hidroxiapatita, la hemoglobina, el bioplasma, el tejido de Pischinger o el tercer sistema, o el tejido medio, el ADN, el campo etérico. Todas esas estructuras están haciendo que nosotros recopilemos una información determinada y generemos una respuesta también completamente diferente frente a una situación. Y eso mismo, a su vez, hace que las neuronas en espejo se empiecen a activar. Entonces, ¿por qué nos estamos metiendo con todo esto? Porque, a ver, este es como el abrebocas para saber por qué luego esto va a llevar a que se active la pineal y la importancia que tiene a través del desarrollo de esa pineal en relación con nuestra sensibilidad. Cuando se activan las neuronas en espejo hagan de cuenta, cuando ustedes les envían un videito por ahí por el WhatsApp en el que alguien se tira de un trampolín y resulta que cuando va en el aire se da cuenta que la piscina está vacío y uno hace casi que le dolió a uno el golpe que se dio el que llegó abajo. Pues eso mismo, esas neuronas en espejo inmediatamente cambian por completo la fisiología y ocurren cosas muy singulares. Les voy a contar una historia. Esta es una paciente que desarrolló un síndrome de pánico de manera súbita, entre comillas. Vamos a darnos cuenta que no fue ni tan súbito. Y ese síndrome de pánico va caracterizado por todas las singularidades de lo que estos pacientes viven. Hay taquicardia, hay sensación de muerte inminente, se hace la crisis anticipatoria, es decir, casi que construyen la película por lo que va a ocurrir y a suceder, y eso es terrible porque realmente se siente la muerte al lado. Y entonces esta persona empieza a manifestar un síntoma crucial, que es el de no puedo respirar, no me alcanza el aire, algo así como los que muchos sintieron ahorita con este temblor, que realmente fue un sacudón bien importante. Pero bueno, entonces, ¿ahí qué pasa? Que en ese momento muchas veces lo que se está haciendo es evocar una serie de sensaciones vividas. Por ejemplo, cuando observamos en esta paciente, a través de su historia, lo que nos dimos cuenta fue que al momento del parto ya empezó una cosa muy cercana a la que ella describe en su historia con el pánico. Ya decían, no puedo respirar, y resulta que en el momento del parto, de su propio parto, el ginecólogo se da cuenta que la bebé viene con una doble circular a cuello, es decir, que el cordón umbilical se le enredó en el cuello y literalmente tampoco puede respirar, y siente que ya cuando va buscando el canal del parto es como si algo la atrapara y no le permitiera seguir. Y obviamente pues el cirujano, el obstetra, muy hábilmente descubre esto a tiempo, decide hacerle una cesárea. Ahí, cuando el campo está abierto, puede ver fácilmente, retira el cordón, le quita las circulares y nace, pero eso ya quedó grabado en el subconsciente. Aparentemente ese suceso queda ahí, pero después esta chica
dispara ese síndrome de pánico en un concierto. En un concierto donde ella sintió que quería salir por uno de los vomitaderos estos que existen en los estadios, es decir, por donde la gente sale a veces medio atropellándose, y se dio cuenta que no podía salir, e inmediatamente el subconsciente evoca ese tipo de situaciones y hace que en ese momento casi que reviva su momento del parto, y después, con tiempo posterior a esto que ocurrió en el concierto, ella entra a estudiar a un colegio, digámoslo diferente, porque no aguantaba la presión, mire la palabra que utiliza, la presión del colegio anterior. Toda esta presión que estaban haciendo sobre ella también implicó no poder respirar. Lo que hacemos es una especie de proceso de sanación en forma de regresión, donde en un estado, digamos, alterado, no, ampliado de conciencia, ella logra ir un poco más atrás en sus vivencias y la vamos llevando hasta el mismo momento del canal del parto, y casi que le vamos llevando a que reconstruya la película, a que ella se libere de esas ataduras, a que ella se siente en la libertad de respirar y a que modifique por completo su comportamiento. ¿Qué hace entonces todo esto? Que haya mayores conexiones a nivel neuronal, e inmediatamente se empiezan a hacer unas especies de escenas, pero generadas de una manera completamente distinta, que permiten que ella reconstruya su historia de vida, le dé un significado diferente, pero a su vez eso mismo hace que ella empiece a elaborar sus propias conexiones con el entorno, con su gente, inclusive con su colegio, de manera distinta, lo que le permite entonces cambiar por completo su panorama, y se da cuenta que ya no tiene por qué existir esa amenaza latente que existía y que disparaba su síndrome de pánico. Cuando se activa este proceso de la pineal a través de las sensaciones, entonces recuerden que con la pineal se activa el rayo de la voluntad, y eso es muy importante porque esa es la activación de la capacidad de comprender. Aquí se conectan el primero y el séptimo centro, que luego se van a integrar en el sexto centro, pero es en esa integración del primero y el séptimo centro ya empieza a haber un reconocimiento de la territorialidad, y por eso es tan importante activar esa pineal. Por eso es tan importante vivir, digamos que en un proceso de comprensión y entendimiento de lo que está ocurriendo, y por eso también muchas veces cuando se empieza a activar la pineal se disminuyen los temores. Yo sé que ya muchos de ustedes saben por qué se disminuyen los temores. Recuerden, es la conexión 1-7 en este momento, y el 1 es el riñón, y el riñón maneja los miedos. Entonces, eso significa que cuando vamos activando la pineal, vamos a verlo luego cómo, ese exceso de análisis que produce parálisis empieza a quedarse atrás, y empezamos a entender que hay otra serie de comportamientos perfectamente posibles, manejables, que nos pueden llevar a que miremos de una manera distinta. Y eso incluso nos lleva a que ya no solamente nos cuidemos nosotros, sino que cuidemos a los otros, y que al encenderse ese faro interior que es la pineal, se empiece a generar una sensación de luz interior, que ya empezamos a reflejar luz al exterior también, y casi a convertirnos en una especie de faro inspirador para quienes están ahí con nosotros. Eso es muy bonito, porque no significa entonces que se nos salga el caballero aquel que tenemos dentro, sino que es que cuando nos vamos iluminando, cuando ese faro se enciende, ya empezamos a ver con tal claridad tantas cosas que digamos que no nos entretenemos en lo que es superfluo, lo que no nos lleva a ninguna cosa especial, y eso que es superfluo pasa a un segundo plano, y digamos que empezamos a darle importancia a lo verdaderamente esencial. Y empezamos a entrar entonces en el manejo de las emociones, a pasar de la apatía, no me importa, no me interesa, no me afecta, no quiero saber nada, a la empatía. Es algo como ponerse en los zapatos del otro para poder comprender lo que está ocurriendo, y a la simpatía, que es la posibilidad de regalarnos esa sonrisa para que el encuentro sea realmente de corazón a corazón. Cuando eso empieza a ocurrir, esa voluntad va llevando a un crecimiento también, pero un crecimiento que es modulado perfectamente. Digamos que cuando un sistema
pierde su voluntad, como ocurre por ejemplo en el cáncer. Esas células cancerosas ya no tienen quien las coordine y quien, digamos, ejerce esa voluntad para mantenerlas a raya, sino que por eso crecen de manera inadecuada y pueden generar inclusive después metástasis y siembras a otros lugares. Así que muchas veces un cáncer no es otra cosa que la pérdida de la voluntad y la pérdida de la claridad que se había generado en la epífisis o que debería generarse en esa epífisis o pineal, y entonces se empieza a alterar el carácter y casi que las células empiezan a hacer este tipo de alteraciones severas que llevan a la degeneración de los órganos y sistemas y que nos pueden llevar a cosas mucho más complejas desde el punto de vista del comportamiento de nuestro cuerpo. Cuando se empieza a activar la pineal, lo empezamos a notar porque nos volvemos un poco más compasivos. Digamos que hay mucho más entrega, mucha más dedicación por los otros y por nosotros mismos, y en esa compasión entonces ya renunciamos a la crítica y al juicio y empezamos a responder desde el corazón, para renunciar a la defensa, porque ya no es necesario poner una defensa, simple y llanamente porque entendemos que todos somos finalmente una única unidad. En esa única unidad nosotros creamos los vínculos suficientes y por eso esto es fundamental. Para poder activar la pineal hay que desarrollar verdaderos vínculos entre nuestros órganos y sistemas, nuestros millones y trillones de células, pero también en las células que hay en el exterior representadas por la raza humana y por los diferentes reinos de la naturaleza que están en contacto y que nos invitan a relacionarnos de otra manera. Recordemos una cosa, las neuronas son como el campo eléctrico, los pensamientos se elaboran precisamente porque existen estas neuronas y digamos que es una energía de tipo eléctrico, pero lo que sentimos precisamente como consecuencia de esos pensamientos son los sentimientos, que son el movimiento magnético, es decir, que sigue siempre presente el componente electromagnético. Esto es fundamental porque si aprendemos a sentir y a manejar adecuadamente nuestros sentimientos, quiere decir que esa fuerza magnética es capaz de conectarse con la fuerza eléctrica y generar a través de esa pineal esa apertura de esa zona que casi pudiéramos llamarla o asemejarla con un faro de luz. Por eso es tan importante, lo vamos a ver enseguidita, es tan importante encender ese faro. ¿Qué altera o qué posibles causas hay de alteraciones de la pineal desde el punto de vista físico? Primero, ojo al flúor. El flúor en muchas de nuestras cremas dentales tiene mucho que ver con la calcificación de esa pineal y por eso es importante modular su uso, ojalá utilizar otras cremas dentales. Ojo, los dulces refinados alteran enormemente la posibilidad del desarrollo y de la activación de esa pineal, lo mismo que la comida chatarra. Y dentro de todo esto también, por supuesto, están las emociones tóxicas, esas emociones que llevan a que nos perdamos en las pequeñas discusiones, en lo que no edifica, en la crítica, en lo que nos desune, en la generación del separatismo. Y entonces ocurre que se calcifica esta glándula. Anteriormente, cuando estábamos en anatomía, a nosotros nos decían que esa glándulita prácticamente se calcificaba en el primer septenio y que entonces no tenía ninguna importancia, que eso era un remanente anatómico que no tenía ninguna importancia la pineal. Hoy sabemos que esa calcificación no tendría por qué darse aún hasta nuestros últimos años de vida y precisamente es lo que nos permite mantenernos no solo activos, sino presentes en un espíritu que desciende y toca esa coronilla a través del alma y desde allí desciende a nuestro corazón formando esa triangulación alma, séptimo, cuarto centro, que es tan importante en los procesos de sanación. Entonces, sinteticemos, la pineal es luz, es el faro, pero son fotones, y si hablamos de fotones, tenemos que hablar de electrones activados que implican que hay movimiento.
Y hemos dicho, la vida es movimiento. Así que si activamos esos fotones, si activamos esa pineal, si empezamos a darnos cuenta de que ese faro interior está cumpliendo una función, vamos a empezar a hacer unas interacciones maravillosas que nos van a permitir que haya algo así como 100.000 millones de reacciones de biofotones por cada segundo. Y esto va a implicar sin duda que cambiemos la visión de nuestras cosas, pero también nos va a llevar a que elevemos infinitamente más nuestras frecuencias. Si se activa un electrón, entonces empieza a generar la comunicación interneuronal y eso implica entonces excitación suficiente para que se activen esos electrones y eso, dicho de otra manera, no es otra cosa que la salud. Así que la salud es la capacidad de excitarnos todavía, de gozar con las pequeñas cosas, de alegrarnos infinitamente, de gozarnos la vida, de reírnos de los otros, no de los otros, con los otros y con nosotros mismos, que eso es bien importante. Eso implica entonces salud. Cuando estamos sonriendo, cuando estamos excitados, es el mejor estímulo para empezar a generar la activación de esa pineal. Así que activar la pineal no es una cosa de los maestros iniciados por allá del Tíbet y todo esto. Todos podemos generar una activación de esa pineal. Tampoco caigamos en la trampa esta de ahora estamos activando su pineal. Si llama ahora, activaremos no una, sino 2 y hasta 3 pineales. Así que coméntale a tu amigo, a tu vecino, porque nuestras operadoras están esperando. Es el momento. ¿Qué cuentos? Esto es otra cosa completamente distinta. Ojo, la expresión genética depende en gran parte de la excitación que nosotros tengamos, de la capacidad de movernos y de conmovernos y de que esos electrones se disparen. Eso implica entonces que esa expresión genética de nuestros genes, la epigenética, dependa en gran parte de nuestra capacidad de excitación. Los electrones son entonces comunicación, pero ¿cuál es el arte de la comunicación? ¿De qué tenemos que partir para podernos comunicar adecuadamente? Pues paradójicamente del silencio. Por eso activar la pineal es saber hacer también el silencio interior y eso implica también, ojo, entrar en un estado de tranquilidad, de casi que autoobservación, de no dejarnos llevar por las emociones que son el principal de los ruidos y precisamente en esa actitud de silencio escucharnos a nosotros mismos, evolucionar en ese proceso y permitir que esas frecuencias altas derivadas del amor lleguen a cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, activar la pineal significa activar también las emociones del amor. Recordemos una cosa, cuando se activan las emociones del amor, ascienden por nosotros lo que se llaman los aires vitales a través de ese canal central que viene por la columna, que se llama Sushumna en la visión de los orientales. Pues bien, ese Sushumna es como un eje central a través del cual ascienden 2 espirales en ambos sentidos, muy parecido al símbolo del caduceo en nosotros los médicos, que es como esas 2 serpientes haciendo un movimiento, insisto, en espiral, para terminar precisamente en eso que en el caduceo representa la pineal. Es decir, los aires vitales van ascendiendo por esa médula o por esa zona específicamente del canal central, llegan a una zona posterior que se llama el cuarto ventrículo, al acueducto de Silvio. Imagínense como que llegara por ahí toda esa información, pasa al tercer ventrículo, los ventrículos laterales, al cuerpo calloso y ahí, debajito está precisamente la representación de la amígdala, del hipocampo y de esta pineal tan importante. Es decir, que cuando somos capaces de activar esos aires vitales, porque nos sorprendemos, porque servimos, porque sonreímos, esto está permitiendo que esos aires asciendan y finalmente activen esta zona. Allí en la pineal está la producción de una sustancia muy importante, que es la melatonina, que tiene que ver con el sistema reticular activante, que es el que induce los circuitos del sueño. Pero fíjense, la melatonina tiene además muchas funciones, no simplemente generar el sueño, sino que baja los triglicéridos, mejora la oxigenación a nivel de los tejidos porque hay menos estrés, la absorción de carbohidratos tiene muchísimo que ver con la secreción adecuada a su vez de melatonina, así que quien no duerme bien puede tener trastorno en la absorción
absorción de esos carbohidratos y llevarlo a una prediabetes o a una diabetes. Pero también la melatonina nos permite entrar en lo que se llama la fase REM del sueño o la fase de los movimientos oculares rápidos, que es cuando realmente podemos establecer el verdadero descanso y la reparación en nuestro interior. Eso significa ni más ni menos que a más melatonina, menor cortisol, menos estrés, más felicidad, más hilos conductores que nos permiten empezar a encontrarnos con otras capacidades de razonamiento, menos miedos, porque implica que ya se está activando la luz, y si se activa la luz hay menos oscuridad. Generalmente nuestros miedos parten de la oscuridad, no solamente la oscuridad física, sino la oscuridad en el manejo de nuestras relaciones, de nuestras emociones, y eso va llevando precisamente a que, como decía San Mateo en el 6:22, si tus ojos son buenos, tu cuerpo estará lleno de luz. Ojo a eso. Si tus ojos son buenos, tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando los ojos se abren en señal de sorpresa, ese haz retinoquiasmático se llama esto, va hasta allá a esta zona del quiasma óptico, una zonita donde se integra todo lo que los ojos están captando, pero de ahí otro haz va hacia la zona de la epífisis o pineal, y ahí inmediatamente esos ojos que son buenos empiezan a llenarnos de luz, porque inmediatamente se activa también esa pineal. Recordemos que tanto en la epífisis o en esta pineal como en la hipófisis también se produce oxitocina y vasopresina, que son dos sustancias. La oxitocina es la molécula de la excitación también, de las ganas, del entusiasmo, y la vasopresina generalmente es retenedora de agua. Ojo, si se activa esa vasopresina es muy poco probable que esa pineal se calcifique, y entonces al contrario permite que la calcita, que es un componente de esa epífisis, empiece a activarse, y la mejor manera de activar esa calcita es haciendo meditación. Por eso lo que hacemos al final de todas estas charlas, esa meditación tiene un profundo significado y empiezan a cambiarse muchísimo las condiciones, porque todos los fenómenos que empiezan a darse a nivel piezoeléctrico de la calcita, es decir, pequeños corrientacitos que van a estas partículas de calcita que son como cristales, empiezan a activar esa pineal que tiene, como les dije, forma de piña, se activan los aires vitales, se activa el famoso ojo de Horus, que es el ojo del poder, de la fuerza, de la voluntad, de la salud. Y si ustedes se dan cuenta, ese ojo de Horus estaba representado en esa partecita donde termina el caduceo de Hermes, y eso hace que el ascenso y descenso de Ida y Pingala, que son esas dos culebritas que decíamos ahorita, nos permitan terminar en esas especies de alas. Es decir, que tenemos que despertar la luz interior para poder ahora sí volar y extender nuestras alas, y ahí sí, al emprender el vuelo, al permitirnos elevar los ojos al alma, vamos a ver desde allá toda la integridad, y vamos a tener una visión global de las cosas que nos va a permitir tener infinitamente mucha más claridad. El despertar de la pineal entonces no es otra cosa que la libertad, porque el vuelo implica libertad, y es allí donde en los arquetipos, si ustedes los revisan por allá en estos Instagram live que han quedado grabados, se van a dar cuenta que ahí es cuando se activa también el arquetipo del bufón, y era el que se gozaba la vida, el que disfrutaba con cada cosa, porque el bufón era el que era verdaderamente libre, y entonces estamos entrando en una especie de éxtasis maravilloso. Esto es casi que un orgasmo a otro nivel, completamente, donde se activa también una sustancia en la pineal que se llama la dimetiltriptamina, y esa dimetiltriptamina es un opiáceo endógeno muy potente, es decir, es un generador de placer tan intenso que es una maravilla. Entre otras, hago aquí un paréntesis porque mucha gente pretende despertar esa producción de dimetiltriptamina a través del yagé o de la ayahuasca, pero este es un ascenso tremendamente brusco al que nosotros no estamos acostumbrados dentro de nuestras culturas. Es bien distinto el indio amazónico, que está acostumbrado desde muy temprano a hacer esto, a alguien que le da por probar el yagé pretendiendo hacer ese vuelo, y esto muchas veces por la
por lo súbito del ascenso de esos aires vitales, puede romper lo que se llama el velo etérico y entrar en verdaderos estados psicóticos. Por eso, si me lo preguntaran a mí, respeto mucho las opiniones de todos los que estén aquí, de quienes opinen distinto, pero si me lo preguntaran a mí, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque el hecho de meditar nos permite hacer ese proceso de ascenso, pero de una manera paulatina. Es decir, en esos 3 principios que hemos mencionado algunas veces, meditar, estudiar y servir, está la posibilidad de hacer un ascenso mucho más modulado que nos permite llegar a ese estado de éxtasis, pero sin poner en riesgo nuestra integridad, y ahí es cuando conquistamos la materia, la energía, la información y la conciencia. Es decir, conectarse con la conciencia no es otra cosa que ir ascendiendo lentamente por todo ese camino hasta perfectamente llegar a un punto en que a través de esa meditación logremos ampliar esa pineal, que ya casi que es el abrebocas para conectarnos con el antakarana o con el templo de la sabiduría, que nos va a conectar a su vez con el alma. La dimetiltriptamina lo que hace es que amplía nuestros estados de conciencia, y estos estados ampliados de conciencia son los que nos permiten a nosotros salir de los agujeros negros de las emociones. Muchos de los tipos de cáncer que vemos actualmente no son otra cosa que agujeros negros desde el punto de vista energético, y un agujero negro tiene tal gravedad y tal gravedad que lo que hace es que atrapa casi que sin posibilidad de regresarse, porque la fuerza de gravedad es tal que se condensa y va a generar ese tipo de comportamientos a nivel del cáncer como tal. Así que ese agujero negro podría resolverse desde el desarrollo de la conciencia, donde está la luz, donde está el camino de regreso, donde está la posibilidad de volver a casa, y volver a casa no es otra cosa que volver a los órdenes del amor, a nuestro cuarto centro, donde desarrollamos la intuición que se conecta a su vez con esa pineal, que a su vez empieza a conectarse con el alma. Esto es muy lindo, porque lo que estoy diciendo aquí es que muchas cosas que parecieran no tener resolución desde el punto de vista médico, es decir, que no podrían regresar, muchas veces encontramos las famosas remisiones espontáneas, donde muchos pacientes salieron de cosas por las que nosotros como médicos no dábamos ni la menor de las garantías, y resulta que no solo salieron, sino que salieron, digamos que rediseñados como seres humanos, y empezaron a comprender a través de esa luz interior que era la lección por aprender lo que había que descifrar, y quien descifró esa lección encontró la claridad, y eso significa encontró la luz, y eso significa encendió su faro, y eso significa a su vez empezó a ser el verdadero ser humano que habita en su interior. Por eso no permitamos que el amor dependa de las migajas. Cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, entonces generalmente vamos a encontrar eco en los otros que van a amarnos de una manera distinta, y vamos a ser portadores de amor, y eso va a hacer que contagiemos muchas más cosas, y que finalmente nos conectemos también con la música de la vida, que encienda la sinfonía perfecta en nuestro interior, suficiente y capaz de encender esa pineal. Así que la invitación es a que nos conectemos con ese antakarana, empecemos a conectar ese templo de la sabiduría, y empecemos a darnos cuenta que la activación de la pineal no implica 50.000 cursos muy complejos que perfectamente pueden ser dictados, pero que en mi concepto a veces tienen más un interés de tipo económico que otra cosa. Respetable, por supuesto, pero yo creo que hay herramientas muy sencillas. Precisamente vamos a terminar esta meditación llevándonos las manos al corazón y tratando de encender esa pineal para volver a rescatar nuestra sensibilidad, para volver a rescatar lo que somos, y por eso respiramos lenta y profundamente. Recuerden, cuando respiramos, en el momento en que llegamos a la zona del diafragma, si hacemos este movimiento y casi que obligamos a que esos aires asciendan a la parte superior, estamos permitiendo que esa vía que señalaba ahorita a través de el canal central y del canal del cuarto ventrículo, del acueducto de Silvio, de los ventrículos laterales, habiendo pasado por el tercer ventrículo, dinamice esa energía hasta que se toque esa piezoelectricidad que le permita a esa glandulita volver a activarse, esa pineal. Así que
En la medida en que vamos haciendo el movimiento de inspiración y expiración, visualizamos cómo esos aires vitales ascienden a través de nuestro canal central y van en ascenso hasta la zona precisamente de la epífisis. Imaginamos eso mientras repetimos la respiración de manera lenta, rítmica, pausada y con mucha serenidad. Eso nos permite irnos identificando con nosotros mismos y ahora vamos visualizando como en el ascenso de esos aires vitales se empieza a encender ese faro interior y sintamos realmente cómo ese faro se enciende y empieza a despedir su luz a toda la economía de nuestro cuerpo, es decir, que llega hasta el último rincón y sentimos cómo esa luz nos invade y casi que cuando sentimos que esa luz nos invade, a su vez se dibuja la necesidad imperiosa de conectarse con esa luz maravillosa que desciende desde el alma y en esa conjunción de nuestra propia luz, que ya ahora toca también nuestro corazón, y la conjunción de la luz que desciende del alma, encontramos en la epífisis ese punto maravilloso de encuentro e imaginamos como si se abriera en la zona de la epífisis ese loto de 12 pétalos que está al centro del gran loto de los 972 pétalos en la coronilla. Es decir, que esos 12 pétalos del centro se abren porque ya se han abierto los pétalos del corazón, que también son 12, y los pétalos del alma que descendieron, que también son 12 en este lenguaje figurado. Es como si la flor del corazón se abriera para que abriera a su vez la flor de la epífisis, el faro de la pineal, y encendiera, al abrir sus pétalos, encendiera ese sumum interior de la flor para que esa flor empiece a mostrar su devoción por la luz, que la encuentra reflejada y encuentra el mejor de los ecos en esa flor de 12 pétalos que desciende desde el alma hacia nosotros. Allí visualizamos entonces ese encendimiento del faro. Ahora somos verdaderamente luz, hijos de la luz y portadores de la luz. En nosotros está la claridad, en nosotros habita ahora ese momento y esa sensación de mucha serenidad y de mucha calma. En nosotros habita también la posibilidad de que a través de la conquista de la luz vayamos dejando el mundo de las tinieblas, de la oscuridad, tanto física como emocional y mental. Entonces empezamos a elaborar infinitamente mejor, a gestionar infinitamente mejor nuestras emociones, tratamos de conectarla con la fuerza transmutadora del amor, pero al mismo tiempo elevamos las vibraciones en nuestros pensamientos y nos permitimos fabricar ahora pensamientos de luz, pensamientos que edifican y construyen, pensamientos que no enjuician ni critican, sino pensamientos que fusionan y aprovechan la fuerza de esos vínculos, de esas redes que ahora están al servicio de la humanidad. Y ahora imaginamos como si ese faro de luz de cada uno de nosotros, de cada individuo, pudiera salir a través de esa pineal y se conectara con todos los faros de quienes en este momento estamos ahora conectados a través de estos grupos y de los grandes grupos de servidores del mundo, y como si todos esos pequeños faros se unieran en un solo gran faro, que es el faro de la humanidad, que a su vez proyecta su luz a través de todo nuestro sistema planetario y a través de nuestro universo. Y visualizamos entonces cómo esa luz nos impregna a todos y cada uno de nosotros. Y visualizamos también cómo esa luz llega ahora hasta las zonas más oscuras de nuestro cuerpo físico, pero también hacia nuestras emociones oscuras derivadas del temor y hacia nuestros pensamientos oscuros derivados de los miedos. Y permitimos entonces que la luz vaya disipando la nube, que la luz vaya permitiendo revelar la verdadera esencia, para que finalmente ese espíritu esté en nosotros y nos decimos mentalmente: yo soy ese espíritu
ese espíritu soy yo. Yo estoy en el espíritu está en mí, yo soy ese espíritu. Y sentimos ese espíritu en nosotros, sentimos esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad, esa calma y esa luz que nos recorre interna y externamente. Y nos reconocemos como los portadores de luz y por eso vamos a compartir nuestra luz con todos aquellos que estén en nuestro vínculo más cercano, con nuestra familia, con nuestros núcleos, con nuestras pequeñas sociedades. Y por supuesto, después de eso, con la humanidad misma y con el planeta mismo. Respiramos lenta y profundamente. Una vez más. Y una vez más. Y ya vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este momento, de este aquí y ahora. Y por supuesto, el saludo para todos ustedes, Andrea Alejandra, qué bueno verte, Aurita, Esther, Diana Zapata, Honorina Zuliani, qué bueno verte también por aquí, Ruti Gogó, Alicia Co, me imagino que es Alicia Cortés, Jenny Monsalve, el Beto Ayala, qué bueno, más meditación y menos estimulantes externos, totalmente cierto lo que estás diciendo, el Beto Ayala, Eliana Vázquez, maravillosa ilustración, Felipe Loumú, Doctor Tuto, Esther, Gilma Yepes, qué bueno verlas por aquí, Valeria Giraldo, San Milpes, Piedad de Say, qué bueno verte, Piedad, Muribe Mejía, Carmentea, Eva María, qué bueno, tanta gente, Dariela, Manuela, Isaagu, el compadre Lotero que por aquí siempre está, Alejandro por allá en Estados Unidos, qué bueno, Macosta, Nicolás Sepúlveda, Paola, en fin, un abrazo de verdad grandote para todos ustedes, Yesenia, Socorro, Diane 95, Camila Rosmarino, qué bueno tanta gente conectada aquí, qué bueno saber que tanta gente está compartiendo. Veo a Jairo Ríos también por aquí, hace poquito conversaba con Jairo Ríos, es un paciente mío y es un entrenador de voleibol fantástico, yo creo que se ha ganado todos los torneos aquí en Colombia también, pero además se preguntaba en estos días qué iba a hacer de su vida y decidimos hacer este experimento de encender esa luz interior y la conclusión fue muy clara. Él siempre había visto, tal vez se los conté en uno de estos en vivo anteriormente, con el ojo del águila, que es su animal preferido. Él decía, necesito ver con claridad para dónde moverme, y empezó a darse cuenta que en la posibilidad de el espacio ampliado de sentirse libre estaba la posibilidad de manifestarse. Pues bien, acaba de crear un grupo de gente con la que va a hacer excursiones a ciertos sitios con caminantes y va a permitirse encontrar también otro modo de vida a través de esto que le facilita a él su accionar en la vida y que por supuesto le ayuda a muchos a encontrarse también. Así que lo mejor y el mejor de los augurios para ti, Jairo. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Nos vemos entonces el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Recuerden, sigan compartiendo. Chao, chao. Feliz noche y que nos gocemos estos temblorcitos también. Chao.